Buenas tardes con todos. En esta tarde vamos a entrevistar a la doctora Marta Pozo. Las estudiantes Abigail Alarcón Solís, Mónica Marlene Luguaña Rango, Norma Montenegro Chacón, de la Universidad de las Américas, de la Maestría Liderazgo Educativo, en la materia de Educación Inclusiva. Hoy 24 de junio del 2022. Martita Pozo es psicóloga educativa en el Instituto Nacional Mejía, 20 años de experiencia en el ámbito educativo, desde preescolar hasta universidad. Ha prestado sus servicios a instituciones como Colegio Tomás Moro a niños y adolescentes, y en el campo universitario, en la Universidad de Israel, 15 años. Los estudios que tiene son licenciada en Psicología Educativa, máster en Dificultades de Aprendizaje, máster en Innovación de la Educación. El objetivo de nuestra entrevista es determinar las características de un líder o lideresa educativo para atender la diversidad de forma adecuada y creativa en una institución educativa. Martita, en este punto queríamos saludarle todas y comenzar con la pregunta. La primera pregunta sería, ¿qué experiencia ha tenido atendiendo a la diversidad? Algunos ejemplos o un ejemplo que tenga más relevante. Muchas gracias, Martita. Bueno, buenas noches con cada una de ustedes, Avi, Normita, Mónica. Para mí es un gusto poder conversar un momentito con ustedes, contarles de la experiencia que se ha tenido en el ámbito educativo durante estos años y felicitarles por seguir innovándose y seguir mejorando cada día más en el tema profesional. Con respecto a la pregunta, ¿qué experiencias he tenido atendiendo a la diversidad? Las voy a conjugar en dos momentos, ¿sí? En un momento en donde trabajé en una institución donde prestaba tenía todos los recursos necesarios para poder atender a la diversidad de la mejor manera, en donde los resultados con los estudiantes eran muy satisfactorios, los resultados se veían en poco tiempo, porque había el ambiente, los recursos, un grupo especializado en temas de diversidad e inclusión, y esto pues permitía que los resultados sean muy favorables. En el caso otro es una situación bastante diferente, es el otro lado de la moneda, en donde hay todo el profesionalismo, pero no hay los recursos, no hay el espacio idóneo necesario, el número de estudiantes es demasiado amplio y por más que uno quiera dar un buen resultado y tener buenas experiencias en tema de trabajo con cada uno de los estudiantes, eso no es real y no es factible. Eso es lo que pasa en las aulas. Nosotros las personas que trabajamos pues con estudiantes siempre decimos y tenemos plasmado el tema hay que trabajar en terreno. Y cuando ya se trabaja en el terreno ya es una situación totalmente compleja y totalmente diferente. Sí, en el colegio que estoy actualmente, en el Colegio Mejía, por ejemplo, hay muchísimos casos de necesidades educativas especiales, ¿sí? Y existe el profesionalismo, existen las ganas, existe la voluntad. Todas las mañanas nos levantamos con todo ese entusiasmo de querer dar lo mejor de nosotros, pero el espacio, el número de estudiantes, los recursos, la falta de un equipo totalmente interdisciplinario no permite llegar a los resultados favorables que uno se esperaría. Esa es la realidad en el terreno educativo. Eso es con respecto a esta pregunta. Normita, le toca, prenda su micrófono. Muy buenas. Sí, muy buenas tardes. Qué gusto tenerle aquí con nosotras, que nos ayude despejando las dudas. Bueno, mi nombre es Norma Montenegro, soy docente hace 10 años, doy clases en una institución indígena, trabajo con comunidades indígenas en la parte rural, se puede decir, súper alejado de lo que es
la ciudad. Bueno, la pregunta que yo le haría es, ¿qué se puede innovar en la atención a la diversidad? ¿Cómo lo podemos hacer esto? Hola Norma, buenas noches, un gusto conocerle. Qué bueno es hablar con personas que hablan el mismo lenguaje de uno, ¿sí? Que saben la realidad, que saben que es estar en terreno y pues se puede innovar todo. Si lo ponemos así, en forma general, se puede innovar todo, pero especialmente, ¿qué es lo que tenemos que innovar? Como la UNESCO lo dice, ¿sí? A pesar de que todos los elementos dentro de la educación sean indispensables y todo va encaminado a nuestros estudiantes, ¿sí? El aspecto más esencial son los docentes y tenemos que innovar a los docentes. Sí, los docentes tienen que estar conscientes que nuestra profesión es una profesión en donde tenemos que prepararnos, innovarnos, actualizarnos todo el tiempo, sí, conocer a cada uno de nuestros estudiantes, porque cada uno de nuestros estudiantes es totalmente único y es totalmente diferente, y el saber cómo actuar con cada uno de nuestros estudiantes. Entonces, mi respuesta sería empezar por los docentes, ¿sí? No solo con los cursos, ¿sí? Porque los cursos de una u otra manera nosotros los buscamos, pero es que el gobierno tenga políticas más claras, más precisas, en donde los docentes ecuatorianos tengamos las herramientas y los recursos para poder atender a la diversidad. Eso es, Normita, muchas gracias. Muchas gracias. También, por favor, para hacerle otra preguntita. ¿Cómo motivar al equipo de docentes a trabajar por esta diversidad? Hablamos de innovación y que el profesor tiene que ser el primero en dar estos pasos. ¿Cómo podríamos nosotros hacer para que los docentes puedan trabajar por esto? Bueno, ahí sí voy a entrar a tema político que no quería entrar, sí, porque ahí es como que no ganamos mucho nosotros, pero lo que nos motivaría mucho es que hayan políticas claras a nivel de educación, es que los sueldos en realidad estén muy tomados en cuenta y considerados de acuerdo al trabajo que nosotros tenemos y pues obviamente que haya ese respeto, esa consideración al docente, que nosotros no seamos uno más, ¿sí? Sino seamos reconocidos como esas personas, como esos seres humanos, como esos profesionales que damos el 100% en lo que hacemos, pero que necesitamos ese reconocimiento desde lo más macro que existe en la educación. Y cuando eso pase, las cosas van a cambiar. Lastimosamente, las personas que estamos en terreno nos damos cuenta que cada vez nuestro liderazgo como docentes, nuestra imagen como docentes va siendo minimizada por todos los sectores. Y eso nos ha afectado muchísimo en nuestra autoestima, en lo que nosotros podemos dar. Es todavía triste e indignante, esto lo hablo desde mi manera muy personal, cuando nos preguntan y nos dicen, sí, ¿qué eres tú? Ah, solo docente, ¿sí? En donde la profesión de docente es la más, para mí, importante en la sociedad, porque es esa profesión, sin querer entrar en un cliché, la que educa a las demás profesiones. Entonces, para mí es muy importante ese el reconocimiento, ¿sí? Y la corresponsabilidad de los padres con respecto al trabajo que nosotros hacemos. Eso es, Normita. Muchísimas gracias. Muy buenas tardes, mi nombre es Abigail Alarcón, soy docente bueno, actualmente laboro en el sector fiscal, trabajo con estudiantes de bachillerato, imparto la materia de química y biología y también estoy colaborando en el departamento de inspección. Yo tengo dos preguntas para realizar. La primera, ¿cómo define usted a un buen líder? Abigail, buenas noches. Justo poder conversar un momentito con ustedes y
¿cómo defino a un líder? Como un ser humano, ¿sí? O sea, la mejor definición para mí de líder es que tiene que ser un ser humano carismático, un ser humano que sepa que él está trabajando con personas con emociones, con personas con sentimientos, un ser humano, sí, que sepa gestionar, que sepa liderar, pero a la vez que sepa entender a las personas con las que está trabajando. Podría haberle dicho a Abigail varios de los conceptos que definen a un líder, pero creo que eso ya está como que muy, ¿cuál sería la palabra exacta? Ya como que ya estamos cansados, ¿sí? De la misma situación. Entonces, el momento que Mónica me pidió el poder tener esta entrevista, dije, sí, lo voy a hacer como un conversatorio con colegas, ¿sí? De qué es lo que nosotros en verdad queremos en las aulas, ¿sí? Y lo que queremos es que nos lidere un ser humano que no diga lo que frecuentemente se dice, es que eso no puede porque la ley no me permite. Y cuando mi líder me dice a mí eso, yo le digo, cuando uno asume un puesto de líder, ¿sí? Tiene que saber también aceptar y decidir que él tiene que tomar decisiones que vayan en beneficio de su equipo. Entonces eso, un ser humano que trabaje en beneficio de su equipo. Para mí eso es lo que definiría un buen líder. Muchas gracias, Marquita. Y la última pregunta. ¿Qué características debería tener un líder o lideresa educativa para atender correctamente a la diversidad? La primera, carisma, respeto al otro, al ser humano, tener mucha empatía, ¿sí? Ser una persona, les cuento, con buen humor. Un líder tiene que tener buen humor, no para ser el payaso, para ser el chistoso, pero sí para poder enfrentar las adversidades con buena actitud, con buen genio. Una persona que sepa conocerse, una persona que sea empática, una persona que sea tolerante, ¿sí? Y una persona que sea muy centrada emocionalmente. Para mí eso es esencial en un líder, que no sea al que se le tenga que ese momento estar apoyándole en la parte emocional, en la parte afectiva, sino que sea una persona bien, ¿sí? Que se conozca bien en su autoconocimiento, en su automotivación, ¿sí? Que sea una persona que sepa tomar decisiones que sean en beneficio de todos. Para mí esas son las características esenciales de un buen líder. Muchas gracias, Martita, por su aporte y refuerzo en nuestro estudio. Nos despedimos y gracias por compartir sus experiencias para fortalecer nuestro aprendizaje en el liderazgo, considerando la inclusión, sí, y la diversidad. Muchas gracias. Ok, pues yo también me despido de Mónica, de Normita y de Abigail. Creo que mi entrevista es muy cortita porque yo soy muy específica, sí, sin rodeos, muy precisa en mis respuestas. Sí, es creo que parte de mi personalidad. Espero que esta entrevista muy cortita les sepa a ustedes apoyar en este proceso de aprendizaje y pues yo felicitándoles por estarse innovando, ¿sí? Y me alegro mucho que los docentes y haya profesionales como ustedes que sigan innovándose a pesar de que las situaciones a veces no son tan fáciles como esperaríamos, pero ahí estamos, ¿sí? Así que muchas buenas gracias. noches con cada una de ustedes. Buenas noches. Gracias. Pasen bien. Muchísimas Chao. gracias. Gracias. Hasta luego.